Hola a todos. Hoy les traigo una historia que, sin duda, les tocará el corazón. Porque detrás de la imagen sonriente y elegante del legendario violinista André Rieu, se esconde un capítulo oscuro que pocos conocen. Prepárense para adentrarse en una historia de sueños, pasión, caídas y sobre todo, una enorme humanidad. Los tiempos más oscuros de André Rieu. Cuando escuchamos el nombre de André Rieu, inmediatamente pensamos en valses encantadores, escenarios brillantes y un maestro de ceremonias que parece sacado de un cuento de hadas. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más cruel. El hombre que acercó la música clásica a millones de corazones alrededor del mundo también enfrentó noches de desesperación y días sin salida. No fueron críticos ni competidores quienes lo pusieron contra las cuerdas, sino un enemigo mucho más devastador: el colapso financiero. Desde el principio, André Rieu tenía un sueño diferente. Quería romper las barreras de la élite y llevar la música clásica al corazón de todos. Para lograrlo, no bastaba con la música, necesitaba magia. Escenarios espectaculares, luces deslumbrantes, trajes de ensueño. Cada concierto se convertía en una auténtica fiesta de emociones. Su orquesta, la Johann Strauss Orchestra, se convirtió en un fenómeno mundial. Y entonces, movido por su inagotable pasión, Rieu tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Un sueño gigantesco. El Palacio de Schönbrunn. Era 2008. André Rieu quería ofrecer al público una experiencia única. Un concierto que los transportara al esplendor de la Europa imperial. Y así nació su proyecto más ambicioso: recrear el majestuoso Palacio de Schönbrunn sobre un escenario itinerante. La apuesta era inmensa: 34 millones de euros, una réplica de 125 metros de largo, con fuentes, jardines, carruajes reales y un sinfín de detalles arquitectónicos. Cada presentación requería 200 trabajadores y 15 camiones de carga. El mundo entero esperaba ansioso el gran estreno. Todo estaba listo para coronar la carrera de André Rieu con gloria eterna. Pero entonces llegó el desastre. El mismo año, la crisis financiera mundial explotó como una bomba. Millones de personas perdieron sus empleos, la economía se desplomó, y la música pasó a un lejano segundo plano. Las entradas no se vendían, los patrocinadores huían, los gastos subían, y el sueño dorado de Schönbrunn se convirtió en una pesadilla. En apenas unos meses, André Rieu se encontró atrapado en deudas millonarias. Tuvo que reducir conciertos, despedir personal y, lo más doloroso, aceptar que su gran sueño había fracasado. La lección más dura. Durante mucho tiempo, André creyó que el amor por la música lo era todo, que mientras tocara con pasión, el éxito lo seguiría naturalmente. Pero la vida le enseñó una lección amarga. Incluso los sueños más bellos pueden chocar contra realidades implacables. La crisis del 2008 no solo derrumbó empresas y bancos, también golpeó el alma de un artista que solo quería regalar felicidad. Años más tarde, su hijo, visiblemente emocionado, le rindió homenaje tras la partida de André Rieu. No solo despidió a un padre, sino a un luchador incansable, un hombre que cayó, se levantó y nunca dejó de creer en el poder de la música. Hoy, cada nota que escuchamos de André Rieu no solo lleva el perfume de los valses vieneses, sino también la huella de un corazón que se negó a rendirse. Gracias, André, por enseñarnos que la verdadera música nace del alma. Hubo un momento en la vida de André Rieu en que todo parecía venirse abajo. Los gastos operativos de sus espectáculos se disparaban sin control, mientras los ingresos ya no bastaban para cubrirlos. El resultado fue devastador. André Rieu terminó sumido en deudas abrumadoras. Pero el golpe no fue solo económico. El peso de las pérdidas afectó profundamente su ánimo, hundiéndolo en noches interminables de insomnio y en una sensación de impotencia que parecía no tener salida. Mientras luchaba en silencio, el público comenzaba a cuestionar su capacidad para administrar los fondos. Las críticas no tardaron en llegar, y el peso de la opinión pública se convirtió en una losa aún más difícil de cargar.
André comprendió entonces una dura verdad. Si no cambiaba radicalmente, estaba condenado a perderlo todo. La amenaza de la bancarrota lo obligó a tomar decisiones dolorosas, decisiones que jamás habría imaginado tener que enfrentar. Desde su creación, la Johann Strauss Orchestra había sido mucho más que un conjunto de músicos, era su segunda familia. Cada integrante, cada compañero de gira, era como un hermano para él. Sin embargo, llegó el momento más desgarrador. No podía seguir pagando a todos, y así, uno a uno, tuvo que despedirse de músicos y técnicos que lo habían acompañado durante décadas, compartiendo triunfos, sueños y escenarios en los rincones más lejanos del mundo. Las despedidas no fueron simples trámites administrativos, fueron abrazos, lágrimas, promesas susurradas de reencontrarse en el futuro. Fue el vacío desgarrador de ver partir a quienes, hasta ayer, formaban parte de su vida. Y fue también una dura lección. Ni siquiera la música, su refugio eterno, podía impedir ciertas rupturas. Hasta entonces, André Rieu se había entregado con pasión a su misión de llevar la música a todos los rincones del planeta. Cada año organizaba cientos de presentaciones en Europa, América y Asia. Pero la crisis económica mundial había cambiado las reglas del juego. El público era más escaso y los gastos inmensos. Lo que antes era motivo de orgullo, sus majestuosos escenarios y producciones, se había transformado en una amenaza para su supervivencia. Obligado por las circunstancias, Rieu trazó un nuevo camino. Menos conciertos, menos escenarios monumentales, pero con la misma pasión de siempre. Concentró sus esfuerzos en Europa, donde su público más fiel lo esperaba. Redujo costes, sin comprometer la calidad de su música, y se adaptó a un mundo en crisis, donde cada decisión podía significar la diferencia entre seguir adelante o desaparecer. A pesar del dolor de cada renuncia, Andrés sabía que debía resistir. Con una tenacidad admirable, enfrentó los años más duros de su vida y poco a poco reconstruyó su carrera. No solo aprendió a gestionar mejor sus finanzas, sino que transformó su visión del negocio, adoptando un modelo más sostenible y realista. Y lo más importante, jamás perdió la fe en el poder de la música. Si no hubiera vivido esas derrotas, confesó alguna vez, tal vez nunca habría comprendido el verdadero valor de la música, ni de la vida. André Rieu nunca se rindió. Supo ver que su única opción era seguir adelante, aprender de los errores y reinventarse. Entendió que, en el mundo del espectáculo, la pasión no basta. Hace falta visión, estrategia y una buena dosis de pragmatismo. Su resiliencia no solo le permitió salvar su carrera, sino también construir un legado aún más fuerte y auténtico. Aunque antes su ambición era llenar el calendario con grandes conciertos, André Rieu comprendió que la clave de su resurgimiento no era la cantidad, sino la calidad. Así, eligió con sabiduría solo aquellos escenarios donde sabía que el público lo recibiría con verdadera pasión. Cada actuación, cuidadosamente seleccionada, no solo le garantizó una mejor rentabilidad económica, sino también algo aún más valioso, la oportunidad de recuperar su salud y revitalizar su energía creativa. Pero Rieu no se detuvo ahí. En un mundo que avanzaba hacia la digitalización, él supo leer los signos de los tiempos. Aumentó sus inversiones en estrategias de comunicación y distribución musical a través de canales digitales. Entendió que si quería seguir conquistando corazones en todo el planeta, debía abrazar el poder de YouTube, las plataformas de música en línea y las redes sociales. Sus conciertos comenzaron a ser grabados de manera profesional y distribuidos en Internet, alcanzando millones de visualizaciones que reavivaron su leyenda a nivel mundial. Sin embargo, la reconstrucción de su imperio musical no se limitó a los negocios. Tras años de giras interminables, donde el estrés, el agotamiento y el insomnio eran compañeros habituales, André Rieu reconoció una verdad ineludible. Si quería permanecer en el escenario, primero debía cuidar de sí mismo. Aprendió a llevar una vida más saludable, dedicando tiempo a su familia, descansando lo suficiente y hallando un equilibrio entre el trabajo y la vida personal que, durante años, había relegado a un segundo plano. Para él, las caídas ya no significaban el final, sino valiosas lecciones. Hoy, no solo concibe su profesión como arte,
sino como un delicado equilibrio entre pasión, estrategia empresarial y bienestar personal. A ojos del mundo, André Rieu no es solo un virtuoso del violín o un magnífico director de orquesta. Es el símbolo viviente de la perseverancia, el coraje y la voluntad indomable. Estuvo al borde de la bancarrota, tocó fondo, pero jamás se rindió. Peleó no solo por salvar su carrera, sino para demostrar que mientras haya pasión, siempre existirá una manera de seguir adelante. Desde pequeño, el violín había sido una extensión de su alma. Nacido en una familia de músicos, creció respirando los acordes de la música clásica, guiado por su padre, un célebre director de orquesta, hacia un mundo de estricta disciplina musical. Pero en el corazón de André latía una inquietud distinta. No quería que la música clásica quedara atrapada entre los muros de los grandes auditorios ni reservada únicamente para las élites. Él soñaba con romper barreras, con llevar la música a todos, sin importar la clase social, el nivel educativo o el origen. Para Rieu, la música debía ser un puente entre las personas, una fuente de alegría y emoción universal. Este espíritu rebelde lo convirtió desde joven en un outsider dentro del mundo académico musical. Mientras sus colegas se aferraban a la solemnidad de la tradición, André vislumbraba un futuro donde la música clásica fuera vibrante, accesible y emotiva para todos. No fue un camino fácil. Durante sus inicios, encontrar músicos que compartieran su visión y convencer a un público acostumbrado al protocolo no fue tarea sencilla. En los años 80, muchos puristas lo criticaron ferozmente. Consideraban que su enfoque entretenido era un sacrilegio para los grandes maestros de la música clásica. Pero Rieu, terco y apasionado, jamás se dejó amedrentar. Estaba decidido a demostrar que la música, para ser grandiosa, también debía ser sentida y disfrutada por el corazón de la gente. Los primeros años fueron duros. André no solo debía ser un artista brillante, sino también un empresario astuto. Era él mismo quien administraba sus fondos, organizaba sus conciertos y se encargaba de cada detalle logístico. Cada paso, cada decisión, fue una lucha contracorriente. Pero con esfuerzo, pasión y una visión inquebrantable, André Rieu terminó escribiendo su propio capítulo en la historia de la música. En más de una ocasión, André Rieu estuvo a punto de rendirse. El cansancio, las dudas y la soledad de los escenarios vacíos lo acompañaron durante mucho tiempo. Hubo noches en que, al terminar un concierto frente a apenas un puñado de personas, se preguntaba si todo su esfuerzo realmente valía la pena. Pero bastaba con mirar los rostros iluminados de quienes sí estaban allí, con recordar el motivo por el cual había abrazado el violín en su niñez para encontrar nuevamente la fuerza para seguir. Corría el año 1987 cuando, armado de un sueño más grande que cualquier adversidad, André Rieu decidió fundar la Johann Strauss Orchestra. Su propósito era tan simple como revolucionario: sacar la música clásica de los grandes salones de élite y llevarla directamente al corazón de la gente común. Así nació la orquesta, modesta en sus inicios, compuesta apenas por 12 músicos, tocando en pequeños teatros locales, sin luces deslumbrantes ni escenografías grandiosas. Solo música, pura emoción y pasión compartida. Al principio no fue fácil. Muchos críticos conservadores torcieron el gesto ante lo que consideraban un sacrilegio: convertir el arte en entretenimiento popular, decían. Pero André, fiel a su visión, no se dejó intimidar. Sabía que estaba plantando una semilla que tarde o temprano florecería. Poco a poco, esa pequeña orquesta fue conquistando corazones. La energía vibrante de André en el escenario, su sonrisa contagiosa, su cercanía con el público, todo rompía con la rigidez que muchos asociaban a la música clásica. No era un director distante, sino un narrador de emociones, un cómplice de cada lágrima, de cada carcajada, de cada aplauso. Con el tiempo, la Johann Strauss Orchestra
dejó de ser un pequeño experimento para convertirse en un fenómeno mundial. Creció en número de músicos, en escenarios, en seguidores. De Europa saltaron a Asia, a Estados Unidos, a Australia. Hoy, más de 60 músicos integran la orquesta, llenando estadios y auditorios colosales, donde miles y miles de almas vibran, ríen y bailan al ritmo de un violín. Pero más allá de los éxitos, la historia de André Rieu es, sobre todo, una lección de vida. Una prueba de que la pasión, la fe y la perseverancia pueden derribar cualquier muro. Porque hubo momentos oscuros, sí. Hubo días en los que pensó que todo estaba perdido. Noches en las que la falta de público o los problemas económicos casi lo hicieron desistir. Incluso llegó a vender parte de sus pertenencias para poder mantener a flote su sueño. Sin embargo, cada vez que pensaba en renunciar, la música lo rescataba. Como si una voz interna le recordara que su destino no era otro que tocar esas melodías que curaban almas. Desde pequeño, André ya mostraba una fascinación especial por el violín. Nacido en una familia de músicos, con un padre que era director de orquesta, parecía que su camino estaba trazado. Ser un intérprete clásico más. Pero André soñaba con algo diferente. Para él, la música clásica no debía ser privilegio de unos pocos en trajes de gala. No, la música debía ser una fiesta abierta a todos, trabajadores, niños, jóvenes, abuelos. Una celebración de la vida sin barreras ni etiquetas. Así fue como, desafiando todas las convenciones, André Rieu revolucionó la manera en que el mundo vive y siente la música clásica. Lo que comenzó como un acto de fe personal, terminó convirtiéndose en un movimiento global que sigue inspirando a millones. Y hoy, cuando el violín de André acaricia el aire, no solo escuchamos notas, escuchamos el eco de un hombre que se negó a abandonar sus sueños. Un hombre que nos enseñó que, cuando el corazón manda, la música puede cambiar el mundo. Cuando todo parecía en su contra, cuando el cansancio le nublaba la mente y las dudas le mordían el alma, André Rieu siempre encontraba el mismo refugio: su violín. Cada vez que lo sostenía entre sus manos, cada vez que veía una sonrisa en el rostro de su público, recordaba por qué había comenzado este viaje. En 1987, impulsado por una pasión que no conocía límites, André tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino y el de la música clásica: fundar la Johann Strauss Orchestra. Su sueño era claro: acercar la música clásica al corazón de las personas, romper las barreras que la habían mantenido encerrada en teatros lujosos y acercarla a la vida cotidiana. Los comienzos fueron humildes. Apenas 12 músicos y pequeños escenarios sin grandes luces ni fastuosos decorados. Solo la música, pura y vibrante, hablando directamente al alma. Aquella simplicidad, lejos de restarle fuerza, fue su mejor carta. Conquistó corazones allí donde los grandes espectáculos no llegaban. Pero el camino no fue fácil. Los puristas torcieron el gesto, acusándolo de profanar el arte, de convertir la música clásica en un entretenimiento vulgar. Sin embargo, mientras algunos lo criticaban, multitudes crecientes celebraban su audacia. La forma en que André dirigía, alegre, cercano, apasionado, rompía esquemas y enamoraba. La pequeña orquesta pronto dejó de ser un grupo local para convertirse en un fenómeno mundial. Los músicos crecieron en número, los escenarios se agrandaron, las giras los llevaron de Europa a Asia, de Estados Unidos a Australia. Hoy, la Johann Strauss Orchestra cuenta con más de 60 músicos y llena estadios enteros, donde cada concierto se transforma en una fiesta de emociones, risas, lágrimas y danzas improvisadas que pocos habrían imaginado en un recital clásico. André Rieu no solo creó conciertos, sino momentos inolvidables. ¿Quién puede olvidar aquella noche mágica en la Plaza Breithof de Maastricht? Miles de almas unidas, bailando bajo las estrellas, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue más que música, fue un sueño hecho realidad, un mundo donde el arte derriba fronteras y une corazones. Sin embargo, con el éxito,
vino también la carga de la expectativa. Cada nuevo proyecto debía ser más espectacular que el anterior. Cada nota debía tocar aún más profundo. El peso del perfeccionismo, la presión constante, a veces amenazaban con apagar su entusiasmo. Pero bastaba subir al escenario y ver las lágrimas y las sonrisas del público para recordar que todo valía la pena. Desde pequeño, André supo que su destino estaba ligado a la música. Hijo de un reconocido director de orquesta, el camino parecía trazado. La música clásica, tal como dictaba la tradición. Pero él quería algo más. No soñaba con auditorios silenciosos y trajes de etiqueta, sino con plazas llenas de vida, con obreros, niños y familias vibrando al compás de un vals. Veía la tristeza de quienes creían que la música clásica no era para ellos, que era algo de ricos o demasiado complicado. André quería romper esa idea. Imaginaba conciertos donde la gente riera, llorara y se dejara llevar sin miedo ni protocolos. Quería que la música fuera una fiesta universal. Así nació su revolución. Fundó su orquesta, diseñó espectáculos llenos de color, luz y fantasía. Los músicos, vestidos con trajes vibrantes, parecían salidos de un cuento de hadas. Cada escenario se transformaba en un jardín de sueños, donde la música no solo se escuchaba, se vivía. Claro que su audacia tuvo detractores. Los críticos más ortodoxos lo acusaron de vulgarizar la música clásica, de convertir obras inmortales en espectáculos de feria. Algunos se burlaban abiertamente de sus conciertos, llamándolos shows baratos. Pero André no se detuvo, porque para él, la misión era clara: llevar la música a todos los rincones, sin elitismos, sin barreras. Quería que un campesino disfrutara de un vals tanto como un aristócrata en Viena, que un niño sintiera la magia de una sinfonía sin bostezar de aburrimiento. Y lo logró. Su Johann Strauss Orchestra se convirtió en una de las más reconocidas del mundo, conquistando escenarios en todos los continentes. Entradas agotadas, públicos emocionados, estadios que vibraban como si fueran catedrales musicales. Demostró que la música no tiene fronteras, que una melodía puede atravesar culturas, idiomas y generaciones, que cuando una nota toca el corazón, no importa quién seas, la emoción es la misma. Pero para André, el verdadero éxito no se mide en cifras ni en trofeos. Se mide en esas miradas brillantes, en esos abrazos espontáneos, en esas almas que, aunque sea por unos minutos, olvidan el peso del mundo y se dejan llevar por la magia de la música. Y así, noche tras noche, André Rieu sigue cumpliendo su sueño: demostrar que la música es el lenguaje universal del alma. Lo que más enorgullece a André Rieu no son los récords de ventas ni los conciertos abarrotados. Number Low, que verdaderamente llena su corazón, es levantar la mirada desde el escenario y ver un mar de rostros iluminados por sonrisas. Un anciano que, entre lágrimas, revive los recuerdos de su juventud con cada nota. Una pareja que se toma de la mano, sumergida en un vals romántico. O un niño, con los ojos muy abiertos, cautivado por la magia de la música clásica por primera vez en su vida. Son esos momentos los que impulsan a André a seguir adelante, a continuar llevando su música a todos los rincones del mundo. Porque para él, la música no es solo un arte, es un puente invisible que conecta corazones, una chispa capaz de traer alegría, consuelo y amor allí donde se escuche. Pero, además de la música, hay otra fuerza poderosa que ha sostenido a André Rieu a lo largo de su vida: el amor y la familia. Si la música es su pasión, su familia es el refugio que le brinda equilibrio en medio del torbellino de la fama. ¿Cómo consiguió André construir esta fortaleza emocional? En 1975, André Rieu contrajo matrimonio con Marjorie Rieu, la mujer que se convertiría no solo en su esposa, sino en su confidente, su compañera incondicional y su sostén más firme. En un mundo artístico donde las relaciones suelen quebrarse bajo la presión de las giras y la fama, su unión, que ya roza el medio siglo, es casi un milagro. Pero el amor entre André y Marjorie va mucho más allá del romance. Es una historia de complicidad, de mutuo apoyo, de sueños compartidos. Marjorie, escritora y antigua profesora, siempre fue una mente brillante, con una visión estratégica que resultaría crucial para el futuro de André. Desde aquellos primeros días de incertidumbre, cuando el éxito parecía aún un sueño lejano, ella estuvo ahí, alentándolo,
ayudándolo a trazar el camino que debía seguir. Fue Marjorie quien apoyó y creyó firmemente en el ambicioso proyecto de crear la Johann Strauss Orchestra, en un momento en que muchos dudaban que un grupo dedicado al vals pudiera sobrevivir en una era dominada por el rock y el pop. Ella no solo ofreció palabras de ánimo, gestionó, organizó y planeó junto a André, convirtiéndose en la arquitecta silenciosa detrás del fenómeno. Cuando llegaron las épocas difíciles, las presiones mediáticas, los fracasos financieros, los momentos de agotamiento, Marjorie siempre estuvo ahí, recordándole por qué había comenzado todo. En cada etapa, en cada triunfo o caída, ella se mantuvo como el ancla que impedía que André naufragara en la tempestad de la vida pública. Mientras él viajaba por el mundo, llenando estadios y tocando para miles, ella se ocupaba de que su hogar siguiera siendo un lugar de paz y estabilidad. Su influencia fue vital para que André jamás perdiera su esencia ni la conexión con su vida personal. Su amor, cimentado en una profunda comprensión mutua, se convirtió en el motor silencioso de su éxito. Como el propio André ha confesado en entrevistas, no puedo imaginar mi vida sin Marjorie. Ella es mi mejor amiga, quien siempre me ha entendido mejor que nadie. Sin ella, quizás no habría llegado hasta aquí. Compartieron glorias y también adversidades, pero siempre de la mano, con la fuerza de quienes entienden que el amor verdadero no se construye en días soleados, sino en medio de las tormentas. Mientras otros artistas veían sus matrimonios tambalear, André y Marjorie mantenían su hogar como un refugio sólido, lejos del ruido y la fugacidad del espectáculo. Hoy, aunque André Rieu es uno de los directores de orquesta más reconocidos del planeta, sigue reservando tiempo para su familia, especialmente para su querida Marjorie. Cada vez que habla de ella, su voz se llena de respeto, de gratitud, de un amor que no ha hecho más que fortalecerse con los años. Para él, Marjorie no es solo su compañera, es la esencia que da vida a su música, la inspiración que lo empuja a seguir soñando. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué crees que ha sido el secreto para que André y Marjorie Rieu hayan mantenido su amor intacto durante casi 5 décadas en un mundo tan convulso como el del arte? ¿Será que el entendimiento y el apoyo incondicional son realmente la clave? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en un nuevo video.